Muy bien, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass. Qué gusto tenerlos el día de hoy aquí. Me presento, yo soy Javiera Gómez Pimienta, soy la directora de la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria y estamos muy emocionados de compartir con ustedes este programa No hay salud sin salud mental. Fue un programa que fue diseñado, bueno, es un programa que fue diseñado específicamente para el personal de salud, los que hemos estado ahí en contacto con profesionales de la salud que quizás no tenemos tanto esta parte de promover la salud mental, sobre todo en nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, estaremos dando a lo largo del año diferentes masterclasses, talleres, pláticas, todo de forma gratuita y voluntaria para ustedes, obviamente para promover una buena salud mental en los que atendemos a los pacientes o en profesionales de la salud o en personal de salud que estamos ahí en estas clínicas, hospitales o instituciones donde realmente sí necesitamos este apoyo. Pues bueno, inauguramos ahora sí que con broche de oro con la maestra Natalie, de verdad que qué gusto tenerte aquí con este tema tan importante de la salud mental y del burnout. Creo que es un tema que todos seguramente hemos vivido, entonces pues bueno, sin más que decir, muchas gracias por acompañarnos y por inaugurar este programa No hay salud sin salud mental. Cualquier cosa, esta reunión también está siendo grabada, la vamos a publicar también en nuestras redes sociales y en Facebook y en YouTube. Entonces, si se tienen que salir por X o Y, no se preocupen, esta grabación va a quedar en nuestras redes. ¿Va? Muy bien, muchas gracias, Nat, bienvenida. Gracias a todos que están conectados. Nada más le pido que alguien me avise si ya se ve bien. Sí, Creo que sí, Nat, sí lo okay. podemos ver bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Natalie Contreras Mollinedo. Estoy hasta acá en el sureste del país. Me encuentro en Villahermosa, Tabasco. Este es el Hospital del Niño donde yo trabajo. Es el Hospital de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Niel, en Psicología Clínica. Soy especialista en niños y adolescentes. Tengo una subespecialidad en Psicología, Cuidados Paliativos y ahora soy doctorante en Psicología. Le agradezco a Javi, a la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, por haberme invitado a dar esta clase. Creo que más que clases, como hace ratito a Javi, que era importante que nosotros también compartiéramos lo que hemos vivido durante este tiempo de pandemia. Entonces, bueno, no vamos a descubrir el hilo negro. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos de qué hablamos cuando escuchamos la palabra burnout. Y bueno, voy a apagar un poco el video para que no se vaya a detener el internet, porque pues luego el internet falla. Pero bueno, aquí sigo, ¿eh? Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse, gracias a todos por estar aquí. Yo sé que es martes, bueno, sí creo que es martes, pero ya estamos en 12 de octubre, ya casi se acaba el año, otro año más que pasa volando. El año pasado yo creo que muchos de nosotros nos las vivimos como en pausa y así como entre sueños. Y pues nada más para hacer un poco de remembranza, ¿no? O sea, como nosotros teníamos muchísimos deseos y sueños, a lo mejor en el 2019, de esperar un año nuevo, 2020, pues lleno de muchísimas alegrías, de muchas cosas, muchos deseos, muchas esperanzas, muchos planes, muchos viajes, mucho todo, y pues llegó la pandemia y nos arruinó absolutamente todo, ¿no? En enero, que normalmente ya se empezó a escuchar más esta pandemia muy, muy lejana de nosotros aquí en México, y pues pensábamos que realmente no nos iba a llegar hasta acá, ¿no? Entonces, pues aquí en Tabasco, yo me acuerdo que todavía estaba yo de vacaciones, la primera vez que pido vacaciones, 2 semanas juntas, y cuando me encuentro en la Ciudad de México empiezo a escuchar que había los primeros casos del COVID, o sea, del SARS-CoV-2, ¿no? Que le decían, y bueno, le siguen diciendo, ¿no? Entonces, pues no sabíamos ni de qué era, no sabíamos ni con qué se comía, ni nada, ¿no? Y de repente, bueno, acá en Tabasco empezó el show aproximadamente en marzo, a finales de febrero, donde empezó todo lo que estamos viviendo ahora, que ya más o menos estamos como normalizados a ver todas estas escenas, todas estas tragedias, estar meses y meses alejados de nuestros familiares, todo este tiempo que a lo mejor tuvimos que definir y decidir, sobre todo si teníamos que tomar el riesgo de ver a nuestra familia o alejarnos de ella si seguíamos trabajando en el medio hospitalario. La asociación ya sabe, yo he hablado mucho de esto, creo que es algo muy importante que siempre lo comento, donde pues la mayoría de los que estuvimos todavía trabajando y que no nos pudimos ir por algún dictamen médico y todo esto,
pues nos debimos de haber sentido, bueno, nos sentimos orgullosos por no estar enfermos, no tener ninguna comorbilidad, pero realmente el trabajo que se realizó en los medios hospitalarios fue muy, muy pesado. Tanto fue tan pesado que muchos de nosotros pues empezábamos a ver todas estas escenas y realmente te daba miedo el hecho de tener que vivir o ver cerca de ti una escena así, ¿no? Y fue terrible ver cómo a lo largo del tiempo empezaron a acercarse estas escenas cada vez a nosotros, ¿no? Las veíamos muy lejanas en China, las veíamos muy lejanas en Europa, las veíamos lejanas incluso aquí mismo en Latinoamérica, las veíamos en Estados Unidos, pero jamás pensamos que las íbamos a ver al lado de nuestras casas o pasando enfrente de nosotros. Entonces, vimos todos estos escenarios el año pasado en donde pues todo el equipo médico pues se tuvo que pues poner las pilas, todos tuvimos que trabajar en esta pandemia de muchas formas, no nada más el personal de primera línea, sino todo el personal que también pues trabajó durante el tiempo en el que estuvimos pues más que nada confinados y que la demás gente pues todavía estaba en su casa, ¿no? Cambiamos de trabajar a lo mejor en oficinas con más gente, de sociabilizar cada fin de semana o ir a ver a tus papás o a tus familiares entre semana y lo cambiamos por entonces ser a lo mejor un poco más cuidadosos, porque pues no nada más corrías el riesgo tú de contagiarte, sino también de contagiar a tus demás seres, ¿no? Entonces, todo esto lo vivimos el año pasado y a lo mejor muchos de ustedes pueden pensar, bueno, yo a lo mejor lo pasé y pues yo a mí no me fue tan mal. De hecho, en muchas ocasiones nos tuvimos nosotros como psicólogos que adaptar estas terapias de vía virtual, en donde muchos te decían, bueno, es que yo no entiendo por qué estamos tan aislados. Sí, bueno, a mi familiar le dio COVID o a mi primo le dio COVID y pues no le fue tan mal y yo veo que están haciendo como que una tormenta en un vaso de agua, ¿no? Y a veces el propio personal médico, pues a lo mejor nos molestábamos al escuchar estos discursos o estos mensajes porque decíamos, bueno, es que a lo mejor no te toca realmente ver lo que la realidad está pasando, ¿no? Entonces, con mucha ilusión terminamos el 2020 diciendo, bueno, por lo menos a los que somos de primera línea, de primer contacto con el paciente y el familiar, pues nos dijeron, ¿saben qué? Pues ustedes se van a vacunar y vimos la luz del camino, así el final del túnel con las vacunas, ¿no? Y muchos de nosotros pues pensamos, bueno, ya vacunados vamos a empezar a trabajar de una forma a lo mejor con menos presión, a lo mejor un poco más tranquilos. Y oh sorpresa, que entonces nos damos cuenta que pues tampoco la vacuna es como completamente segura, ¿no? Sino tenemos que también terminar y continuar con nuestras medidas de prevención para evitar que nos sigamos contagiando. Y ahora, ahorita que estamos en octubre, pues seguimos viendo que el proceso de vacunación todavía continúa. Acá en Tabasco todavía hay muchísima gente que se está vacunando. Son filas y filas y filas de carros de personas que se vacunan. Y entonces nos encontramos con que en el 2021 que pensábamos que ya iba a ser a lo mejor una etapa en donde el estrés pues ya había bajado, pues no es así, ¿no? Entonces vamos a partir desde la idea que antes de la pandemia, que antes de todo esto, pues México es un país súper estresado. La verdad que yo creo que todos los que somos godines, porque pues al final todos somos medios godines, pues vivimos en un estrés como constante, estamos como muy acostumbrados a tener este tipo de estrés que es muy diferente a lo mejor a otros lugares del mundo. Porque en otros lugares del mundo a lo mejor te pueden pedir algún tipo de trabajo que tienes que terminar para una fecha límite, el famoso deadline que te piden, y tienes un tipo de estrés temporal y luego ya pues puedes seguir trabajando, pero no vives para trabajar, ¿no? O sea, no completamente te dedicas a trabajar durante tantas horas. Y desafortunadamente en México es uno de los países donde más tiempo se trabaja, es uno de los países en donde menos vacaciones tiene el trabajador, donde menos regalías, por así decirlo, a lo mejor tiene el propio trabajador. Y el estrés es constante, es un estrés permanente. Y entonces empezamos a ver que el panorama de México del estrés laboral es una cosa terrible, ¿no? O sea, yo creo que alguno de ustedes tiene hermanos o papás que hayan trabajado, o primos, o incluso tu propia pareja, o tú misma, o mismo, te has dado cuenta de que realmente estamos acostumbrados a vivir con el estrés, estamos acostumbrados a tener la gastritis, la colitis, el dolor de cabeza, y se nos hace del día al día, y siempre hay burlas y risas sobre eso de decir que ya eres chavorruco cuando dices, o sea, dormí pero no descansé, ¿no? El clásico. Pero no es más que eso, o sea, es más de decir, bueno, ya te estás volviendo chavorruco, ya te salieron canas, sino el decir que al momento de salir de la universidad te conviertes en una persona que va a trabajar
pues durante muchísimos años para poder tener cosas que normalmente tú quieres para tener una vida normal, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de lo importante que requiere y que es para nosotros, para nuestra salud mental, pues el también tener estos espacios de descanso y sobre todo donde no tengas que vivir encerrado y a lo mejor estresado. Hay personas que sí saben perfectamente delimitar el trabajo, tienen estilos de afrontamiento dependiendo de sus personalidades, en donde no, sin ningún problema pueden separar la cuestión de la vida laboral a la vida, privada, ¿no? Pero vemos muchas personas que nos cuesta mucho trabajo todavía hacer este tipo de separaciones, porque somos tan perfeccionistas y a veces tenemos estas ciertas actitudes como medias obsesivas o bastante obsesivas, en donde nosotros sentimos que si no hacemos directamente el trabajo no sale bien. Entonces, el error es no saber a lo mejor delegar, porque todos podemos delegar ciertas responsabilidades, pero sentimos que si no lo hacemos nosotros, pues no es lo correcto. Y esto es algo que, por ejemplo, yo le decía a Javi ahorita que este tema nosotros aquí en el Hospital del Niño Villahermosa saludamos muchísimo al personal general, o sea, todo el personal que trabaja en el hospital, porque uno creería que a lo mejor en el medio hospitalario el único que está estresado pues es el médico, que tiene la grandísima responsabilidad de mantener a un paciente en las mejores condiciones, de cambiar laminas, de cambiar líquidos, del ventilador, de poner acá, de poner allá, de cuidar al paciente toda la noche, paciente crítico, paciente delicado y al paciente estable. Pero no todos los que estamos en el medio hospitalario vivimos el mismo estrés, porque al final, quieras o no, el hospital siempre va a ser un medio hostil, siempre va a ser un medio en el que lo que vemos, oímos, no es normal, sobre todo por la situación de que hacemos la normalidad algo que es muy difícil de ver desde afuera. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de si en la carrera de psicología, cuando terminamos o estudiamos, pues nadie nos dice, ¿quién se quiere dedicar? O sea, por ejemplo, nos pregunta, ¿quién quiere ser psicóloga educativa? Y ya levantan la mano. ¿Quién quiere ser psicóloga clínica? Pues algunos que levantan la mano. ¿Quién quiere ser de recursos humanos, organizacional o laboral? Y así, bueno, todos levantan la mano. Pero nadie te dice, ¿quién quiere trabajar en un hospital muerto de estrés todo el tiempo y estando expuesto a virus y a bacterias? Pues nadie te dice eso, ¿no? Entonces, creo que las nuevas líneas de tanto de psicología en las carreras debe de enfocarse un poco más a lo que es la salud real adentro de un medio hospitalario y lo que se trabaja como un psicólogo adentro del hospital. Hay muchas veces que, por ejemplo, aquí con los pasantes de psicología en el hospital, les cuesta mucho trabajo bajar e implicar, por ejemplo, la importancia que tiene la clínica, la psicología clínica realmente como medio de psicología hospitalaria. Y entonces yo creo que pues no nada más el psicólogo pues puede vivir el estrés, yo creo que enfermería también es una fuerza laboral grandísima que vive estrés, nutrición también, trabajo social igual, asistencia médica también, o sea, todos, aquí va todos. Entonces, cuando nosotros damos estos temas en el medio hospitalario, nos damos cuenta de que a lo mejor el que menos sube es el que más contacto con el paciente tiene, que en este caso es el médico. Entonces pensamos, ¿será que al médico no le interesa esto? ¿Será que al médico siente que a lo mejor, pues, ¿qué le puede enseñar una psicóloga que a lo mejor es 20 años más pequeña que él, o a lo mejor acaba de salir de la carrera, o está hablando de algo que a lo mejor piensa que es insignificante? Yo creo que aquí, como hace rato lo platicábamos, creo que aquí es una cuestión de mitos y de tabúes donde tenemos que empezar a romper, y esa labor es de nosotros como psicólogos, empezar a romper estos panoramas y a lo mejor estas ideas de lo que la salud mental significa. Yo no vamos a dar una clase completamente, ni me voy a atrever a hacer así como un cuestionario de lo que significa el burnout. Todo mundo sabemos lo que la palabra significa. Es un modismo a lo mejor anglosajón, es un modismo que a lo mejor se adquirió aquí en México, acostumbramos a utilizarlo para poder a lo mejor, bueno, no sé, circular o hacer como un concepto un poco más claro de lo que significa, pero el burnout para nosotros es el desgaste, es un desgaste que netamente tiene que ver con todos los trabajadores. Antes hablábamos del Godínez, ¿no? El que pasaba muchísimas horas en su trabajo, que a lo mejor tenías que, no sé, hacer un préstamo, tomar tus gastos, poder vivir, mantenerte y todo esto, pero el burnout yo creo que ha subido o ha cambiado de escala y ahora ya está en todos los ámbitos laborales, no nada más es aquel que está en una oficina
que a lo mejor es el que puede ser que mantenga a nuestro país flotando o es el que mantiene nuestro país trabajando, pero también ya se ha escalado en otras cosas, se ha escalado a lo mejor en situaciones laborales que uno no creería que hubieran estas ciertas depresiones. Ahorita, bueno, ahora, ¿no? Ahora en estos tiempos, pues estamos hablando de un burnout directo en todo el trabajador del sector salud. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurrió el año pasado, pues no fue algo muy sencillo ni de aprender, ni de ver, ni de visualizar, ni de vivir. Más allá de que a lo mejor estuvieras en primera línea o no, todo el personal que vivió esta pandemia de una u otra forma, que desafortunadamente se enfermó, que desafortunadamente también perdió a algún miembro de su familia, pues ha tenido este tipo de desgaste, este tipo de condiciones en las que las demandas laborales continúan y tú tienes que cumplirlas, porque al final tú tienes un puesto y a lo mejor tú estás siendo pues retribuida económicamente con esto. Entonces muchas veces como que sentimos que solamente esto le pasa así como la persona que está súper estresada todo el tiempo o la persona que quiere ser muy, muy productiva a lo mejor o hacer cosas de más que no les compete. Pero más allá de eso, este tipo de agotamiento emocional nos hace que perdamos como que la función de nuestro trabajo. Aquí en el servicio de salud, lo primero que empezamos a ver es esta parte del agotamiento emocional, en donde si algo te causaba placer, que era llegar a trabajar, o a lo mejor tenías todas las pilas llegando al hospital, y ahora ya no lo presentas, ahora tienes sueño, ahora te cuesta trabajo despertarte, ahora te quedas dormido, ahora tienes fatiga, y todas estas sintomatologías también psicosomáticas, que son los dolores crónicos o los dolores de todos los días en donde empiezan a aparecer. Y algo bien importante que el personal de salud presenta, y yo le comentaba ahorita a Javi que lo hemos visto muchísimo, no nada más en este hospital, es el concepto de todos los hospitales y es la visión de todos los hospitales, en donde estamos viendo esta despersonalización con el paciente. No importa si trabajas en hospital de adultos, en hospital de niños, en hospital de adultos mayores, siempre despersonalizas al paciente cuando estás en este agotamiento, en este desgaste, porque entonces empezamos a ver al paciente ya no como una persona que tiene un nombre, un apellido, que tiene una familia, que tiene un tío, que tiene un hijo, o que tiene un hermano, o que tiene papás, sino empezamos a verlo como una cama más, un lugar más ocupado en un medio hospitalario en donde tú tienes que darle un trabajo y entonces le pierdes esta personalización y entonces comienzas a tener estas conductas que lo único que causan son actitudes negativas y el paciente lo siente, porque al final esta insensibilidad lo que te genera es que a lo mejor los servicios de que tú brindes no sean los adecuados, ¿no? Yo creo que pues, la mayoría de nosotros sabemos y hemos visto estos memes que ahora con TikTok, pues, es la red número uno ahorita para la chaviza, pues hemos visto, ¿no? Los memes y a lo mejor los sketches que hacen de las personas que se encargan de recibir a los pacientes en admisión en algún medio hospitalario o en alguna clínica, y siempre son como los mismos rasgos, ¿no? La persona malhumorada que te recibe de malas, que a lo mejor no te guía, que a lo mejor no te orienta, que a lo mejor no te recibe con la amabilidad que debería de recibirte, sino luego dirían acá, te recibe con la espada desenvainada, ¿no? O sea, te reciben molesto. Entonces, imagínense si tú estás llegando a un medio hospitalario del que sea, del nivel que sea, primero, segundo, tercero, alta especialidad, instituto, etcétera, y eso es lo primero que ves al momento de llegar, ya te imaginas el paciente lo que va a pensar cuando llegue directamente con el médico. Entonces, es lo que va a empezar a decir, va a decir, si la persona que me recibe de esta forma, nada de lo que venga va a ser algo, una actitud positiva. Y entonces empezamos a ver que también estos pacientes, pues por la misma manera en cómo son recibidos, empiezan a ponerse estas corazas o a lo mejor estas actitudes y dicen, bueno, si me hacen, yo le hago, ¿no? Y entonces empiezan a responder la agresión con agresión y se hace todo un morlote que al rato el paciente llega con el médico y ya viene enojado, ya viene a lo mejor discutiendo, demandando, exigiendo y al final el origen o a lo mejor el objetivo de la consulta pues ni siquiera se cumplió, ¿no? Que es aclaración de dudas, a lo mejor una orientación un poco más adecuada, ¿no? Entonces sí es importante que nosotros hagamos una autoevaluación de qué tanto nosotros vemos en el medio donde trabajamos, el medio que sea, este tipo de características, porque es bien peligroso para nosotros que tenemos al paciente enfrente y que somos al final servidores de salud. No quiere decir que al ser servidores de salud nosotros debemos de hacer todo por el paciente.
Creo que la asistencia social ha estado un poco mal encaminada los últimos años, en donde se le da absolutamente todo al paciente sin necesidad de que haga a lo mejor esta forma de pensamiento o que funcione a lo mejor las estructuras mentales y cognitivas en donde encuentre él mismo la resolución de los conflictos. Ahora estamos acostumbrados a que nada más estiramos la mano y obtenemos absolutamente todo. Creo que eso no ha sido lo adecuado como a nivel personal. Lo comento. ¿Por qué? Porque creo que lo que hace es que el paciente no haga algo que se llama autocuidado, tanto el paciente adulto como el paciente infantil. Al darle todas las cosas que tiene que hacer así como receta, el paciente no realiza realmente esta comprensión de la enfermedad, de su enfermedad de base, y no llega hasta el punto en donde la adherencia, el de los tratamientos y sobre todo la interpretación de su enfermedad de base es completamente comprendida, y entonces empezamos a ver a estos pacientes que tienen mayor ausentismo y a estos niños, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes infantiles, a estos niños que llegan en diferentes situaciones precavidas y que llegan en mal de mal en peor, y entonces no vemos el origen o no vemos el final y la finalidad de lo que un medio hospitalario tiene. Hace rato pues hablábamos un poco de todo esto con las que estábamos conectadas con Javi y Regina y Cristina, de la importancia pues de que esto se replique en muchos niveles. Creo que desde las trincheras donde estamos nosotros tenemos que empezar a trabajar más y más de la importancia de la salud mental. Yo no quiero decir que lo único positivo de la pandemia es eso, porque yo no creo que haya nada positivo después de la pandemia o en la pandemia, pero lo único que a lo mejor podemos tratar de resignificar de la propia pandemia, por así decirlo, es esta importancia que se le ha estado dando a la salud mental. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de las personas está a punto del desbordamiento o ya está desbordada. Entonces, también una de las características de este síndrome va a ser la baja productividad, ¿no? Esta parte en donde nosotros vamos a evaluarnos de una forma muy pobre, de una forma muy negativa, y vamos a estarnos consumiendo con a lo mejor algún error o alguna cosa mala que no hagamos, y vamos a ver que vamos a acumular este tipo de errores más allá, ¿no? Los síntomas psicosomáticos, yo creo que eso lo hemos visto durante muchísimo tiempo. Antes a lo mejor en aspectos de la niñez y la adolescencia, lo veíamos más a lo mejor en los adolescentes, ¿no? Que son los que más tienen incidencia hacia esta sintomatología psicosomática, ¿no? El dolor de cabeza, a lo mejor las náuseas, o los niños, tenemos la imagen, ¿no? El niño que no quiere ir a la escuela porque sufre bullying o a lo mejor tiene algún tipo de acoso escolar o alguna cosa así, y entonces el niño pues se siente mal y no quiere ir y le duele la pierna y le duele el brazo y todos los días, ¿no? Entonces eso era lo que más allá sabíamos sobre la sintomatología psicosomática, pero ahora lo hemos visto en todas las edades, lo hemos visto maxificado por la propia pandemia, hemos visto el estrés, donde ya la persona ya no puede ni siquiera manejar algún tipo de funcionalidad, y estamos a punto de cruzarnos esa línea de un síndrome a un trastorno, ¿no? Estamos a punto de hacer algo un poco más crónico y un poco más difícil pues de mejorar, sobre todo por otra vez esta parte en donde la cultura, nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias creencias o nuestro propio ego, incluso profesional, nos impide pedir ayuda. Muchas veces estos síntomas psicosomáticos los vemos, los tenemos, los sentimos, y somos las últimas personas en solicitar la atención, ¿no? Nosotros normalmente vemos esto un poco más sencillo, a lo mejor en aquellos pacientes que ya están diagnosticados con algún tipo de trastorno previo a la pandemia, entonces saben muy bien describir y a lo mejor ponerles los nombres tanto a la sintomatología como a lo que están pensando en ese momento, o las formas en las que a lo mejor están actuando, o algunos cambios importantes que hayan visto que entre la conducta de ellos hayan presentado. El problema son todos estos pacientes que a lo mejor ya tenían un trastorno y que ahora se están dando cuenta que esta sintomatología ha aumentado muchísimo, y entonces no quieren o no saben cómo acudir a pedir ayuda, o más allá de eso pues sentimos que como tenemos una licenciatura y una maestría y un doctorado o un técnico, o a lo mejor tenemos cierto nivel psicosocial o tenemos cierto nivel educativo o intelectual, está mal pedir ayuda porque lo vemos como un síntoma de o igual a ser débil, ¿no? Y pues eso no tiene que, no lo debemos de nosotros, pues de
o sea, hacer como que más profundo o a lo mejor perpetuar, ¿no? O sea, tenemos que desde nuestros propios puntos trabajar con todo nuestro personal y entonces hacer ver de que está bien que tú pidas ayuda cuando sientas que toda la sintomatología pues está yendo, ¿no? Mucho de los síntomas que el personal, tanto de salud, de cualquier tipo, personal administrativo o de primera línea o de apoyo o de lo que sea, en medios hospitalarios, ha tenido, es esta parte del insomnio. Se ha visto muchísimo, muchísimo cómo ha cambiado las alteraciones o cómo se han presentado estas alteraciones del ciclo del sueño, en donde cada vez vemos mucho más sintomatología también de a lo mejor no completar las fases del sueño y llegar agobiado y cansado a tu medio de trabajo, ¿no? La pérdida o la ganancia de peso, eso es algo que normalmente estamos viendo y es bien chistoso porque cuando las personas regresan a sus medios de trabajo después de haber estado a lo mejor un poco aisladas por la cuestión de algún tipo de comorbilidad que tuvieran, pues entonces nos encontramos con aquellas personas que pues sí se cuidaron y que están bien de peso y se reincorporan a los medios de trabajo y vemos a todas estas personas que a lo mejor seguimos trabajando y hemos aumentado de peso, hemos tenido a lo mejor un poco más de sintomatología ansiosa, ¿no? Y entonces hay poco compañerismo de decir, oye, ¿cómo te fue durante la pandemia? O cómo fue, o cómo pasaste durante la pandemia. O me da gusto que hayas estado aquí, o te agradezco que tú pudiste trabajar lo que nosotros no pudimos porque pues nos tuvieron que aislar, pues nos tuvimos que ir de medio hospitalario, de nuestro medio laboral, para que ustedes pudieran quedarse por nuestro riesgo, ¿no? Si no empezamos a ver igual los mismos comportamientos que tuvimos antes de la pandemia. Entonces, yo siempre les digo aquí en el hospital, o sea, si la pandemia no hace que uno cambie nuestra manera de comportarnos con nuestros amigos, nuestros compañeros laboralmente, entonces, ¿qué va a tener que caer un meteorito en la Tierra para que tú cambies? O sea, si esto no hace que tú aprecies las cosas buenas de la persona con la que trabajas, o las personas a lo mejor tienen que modificar algunas ciertas actitudes o acciones, incluso muchas actitudes también a nivel laboral, si esto no hace que cambie, entonces, ¿qué va a hacerte cambiar, no? Porque al final, o sea, todas estas sintomatologías pues pueden manejarse de forma empírica o pueden manejarse de forma farmacopsicológica o psicológica, pero la cuestión es que al final tú tienes que llegar a tu medio laboral y entonces vas a tener muchísimos problemas emocionales ya y con una sintomatología importante que va a ser muy difícil que tú puedas seguir trabajando con aquellas personas que ya tienen tiempo durante la pandemia trabajando, ¿no? Entonces, los síntomas emocionales que hemos visto que se han agravado durante este tiempo pues son todos los que ustedes están viendo, ¿no? La ansiedad generalizada no es como trastorno, sino es como sintomatología, en donde todo está focalizado directamente a tu empleo, a lo que tú haces como empleo, ¿no? Como, pues sí, como empleo, a todo lo que tú haces a lo mejor con todas estas partes que antes las manejabas de una forma o las afrontabas de varios estilos y ahora te sientes tan agobiado y te sientes tan cargado y tan sobrecargado que ya no sabes cómo manejarlo, ¿no? Este distanciamiento afectivo que nos afecta, no nada más el distanciamiento social en el que ya no se pueden dar la mano, ya no nos podemos saludar, y ahora también nos tenemos que distanciar afectivamente, porque cuando nosotros, al ser seres sociales, nos apartamos físicamente, inmediatamente el distanciamiento afectivo pasa, sobre todo cuando vemos que no podemos convivir durante muchísimo tiempo con la gente que estamos acostumbrados a la convivencia, ¿no? Acá en el sur de la República, en Tabasco, no sé si donde ustedes están funciona igual, pero acá en el sur es muy común de que todos los días te saludes de beso, de abrazo con la gente, aunque la viste ayer, y cómo estás, y le agarras el brazo, y le agarras el hombro, es algo como muy común, pues, el apapacho, incluso con los pacientes lo mismo. Y ahora este distanciamiento físico ha causado que tú digas, bueno, o sea, estar enojado, no estar enojado, no sabes ni cómo actuar enfrente a esta persona porque no estás acostumbrado a hacer este tipo de distanciamiento, ¿no? La impaciencia es algo que yo creo que todos hemos tenido ahorita mucho más, creo que hemos dejado de ser pacientes como antes lo hacíamos, tenemos esta prisa de hacer, pero no llegamos a ningún lado, por así decirlo, sino simplemente estamos completamente impacientes de que, y con la prisa de que, pues obviamente que esto termine, que la pandemia termine,
pero pues como les dije, o sea, nos dimos cuenta que en el 2021 no se acabó, que ya casi se termina el año, y seguimos a lo mejor con las mismas cuidados, con las mismas sintomatologías que tuvimos todo el año pasado. Entonces, bueno, el año pasado nos sirvió para aprender, no sé, recapitular algún tipo de nuestra vida, alguna cuestión familiar, pero pues no podemos seguir aislados completamente este año y el año que viene, porque pues a como vemos la situación, pues la pandemia no sabemos cuándo va a terminar realmente, ¿no? Y entonces empezamos a ver todos estos síntomas emocionales que también se van a transformar en los síntomas conductuales, que es donde más lo vamos a notar en el medio laboral. Porque entonces aquellas personas que eran de las primeras que llegaban, aquellas personas que nunca faltaban, empiezan a faltar. Y ahora, ¿cuántos casos nosotros hemos visto de todas las personas que a lo mejor durante el tiempo de pandemia o durante el tiempo en donde estuvieron en sus casas o en esta parte en donde incluso nosotros, bueno, acá en el hospital estuvimos un tiempo trabajando por guardias de 12 horas, empezamos a lo mejor a consumir un poco más de alcohol, un poco más de café, un poco más de cigarro, un poco más de algún medicamento, y aquellas personas que tienen este tipo de personalidad adictiva, pues entonces empiezan a consumir un poco más de todo, ¿no? Entonces sí vemos que este abuso de todas las adicciones ha aumentado. De hecho, hay un estudio muy bueno que tiene el Hospital Navarro, ahí en el psiquiátrico, que habla de cuánto ha aumentado el consumo de alcohol, sobre todo en los trabajadores del sector salud, háblese cual sea, o sea, todos los trabajadores, ahí nos encerraron a todos, cómo ha aumentado el consumo de alcohol, sobre todo para manejar estos escenarios de estrés y estos escenarios catastróficos que al final sí los estabas pensando, y que al tener estos pensamientos desoladores, catastróficos, a lo mejor pensamientos muy tristes, melancólicos, y aparte estar aislado físicamente de tus familiares, físicamente de tus amigos, pues entonces sí causa algún tipo de mella o bastante mella en el consumo de una sustancia que lo único que va a hacer al momento de consumirla es lograr la tranquilidad que tú estás buscando. ¿Estará a lo mejor mal manejada este tipo de canalización de emociones? Claro que sí, porque hay muchas otras maneras de poder canalizar la emoción. Debemos de saber que, bueno, el año pasado todos nos tocó aprender de qué forma manejar esta circunstancia la que tuvimos que vivir, y no es una circunstancia loco regional, no es una circunstancia que nada más se vivió en México, es una circunstancia que se vivió en todos lados, ¿no? Por eso si a lo mejor las masterclass y a lo mejor todo lo que son los webinars y todo esto, lo único que fortaleciera este contacto que a lo mejor no tienes con los otros, y se fortaleció pues para que tú supieras que había alguien del otro lado de la pantalla que estaba exactamente igual que tú o viviendo una situación similar que tú, y que se sentía a lo mejor igual que tú de solo, ¿no? Más allá de que muchas de las clases y todo lo que estaba pasando a nivel de distancia en línea fueron muy productivas y todos, también muchas de las clases servían directamente para eso, ¿no? Porque las relaciones interpersonales distantes y frías, lo único que hizo también fue pues aislarnos, perdón, un poco más sobre la cuestión pues conductual con el otro, ¿no? Este tipo de acercamientos que lo vivíamos de la forma física y ahora ya no lo podemos hacer, pues a lo mejor en estas partes vimos muchas alteraciones conductuales también en los comportamientos de alto riesgo, ¿no? Aquellas personas que igual por la propia personalidad, por los estilos de afrontamiento, la manera y los mecanismos de defensa con los que trabaja su personalidad, empezamos a ver estos comportamientos de muchísimo riesgo que a lo mejor antes no los tenían, pero ahora por la necesidad de sentir, me diría un paciente, es que yo siento que no siento nada, ¿no? Y esta palabra de yo siento que no siento nada es un mensaje muy poderoso y es un mensaje de muchísimo riesgo psicosocial. O sea, nos está diciendo el paciente, necesito hacer algo que me haga sentir, ¿no? Y entonces en el mensaje de necesito hacer algo, puede hacer absolutamente todo lo que está de riesgo, ¿no? Esta parte de los tonos de voz elevados, bueno, lo podemos ver directamente en la forma en cómo nosotros empezamos a trabajar o empezamos a hablar un poco más con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? ¿Se han aumentado las disputas laborales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el personal es exactamente el mismo. Acá en el hospital, digo, no sé cómo haya funcionado su hospital al rato, pues igual me gustaría que pusieran algo o a lo mejor que contaran un poquito de su experiencia, pero acá en este hospital, pues así fue, estuvimos muchísimo tiempo las mismas personas, y al final, aunque tú pues tratabas de llevar la fiesta en paz, que normalmente sí funcionó y sí lo hacíamos, este,
pues al final siempre van a haber un poco más de roces porque nosotros estamos acostumbrados a que el personal rota, a que vemos cómo el paciente que va llegando te hace que esta funcionalidad del hospital sea como circular, ¿no? Y ahora sin pacientes, y ahora sin consulta, y ahora solamente con los pacientes graves, o solamente con el paciente COVID, o solamente con cierto tipo de pacientes, o cierto tipo de conductas, o cierto tipo de consultas. Entonces ya estamos viendo a la misma persona todos los días y a lo mejor, pues, ¿qué le vas a platicar a alguien después de que tú también haces exactamente lo mismo, 8 horas de trabajo y luego llegar a tu casa, ¿no? Y vamos a encontrar todas estas emociones fuera de tono, estas emociones en las que se salen completamente de control. En el hospital puede ser que a lo mejor no llores, en el medio de la clínica no lloras, estás muy tranquilo y luego ves una película lo más ñoña del universo y te sueltas a llorar así como si te hubiera pasado a ti, ¿no? Y tú dices, bueno, esto no está normal. Pues claro que no está normal, estos llantos desbordantes de contenido doloso implican muchas cosas, ¿no? Sabemos lo que implica el lenguaje no verbal, el lenguaje también del llanto es algo muy importante. Tenemos también que ver que todo esto va de la mano con los aspectos emocionales, ¿no? Yo aquí separo los síntomas que hemos tenido, pero pues no debemos de olvidar que al final nosotros somos individuos psicosociales emocionales, ¿no? O sea, al final todos dependemos de la sociedad, dependemos de nuestro ambiente, dependemos de nuestras relaciones familiares y también de la personalidad con la que vamos forjándonos como adultos, ¿no? Como individuos. Entonces, todo esto va siendo alterado durante el tiempo del confinamiento y sobre todo el estar constantemente expuesto a cierto estrés, porque esa es la característica del burnout, la característica de estar constantemente estresado, constantemente te está exponiendo y exponiendo una cosa y otra cosa. Y si de por sí a lo mejor el medio hospitalario tiene un poquitito más de riesgo de burnout que cualquier otra situación laboral, pues ahora con esto donde pues en los hospitales pues no pueden cerrar, ¿no? Las clínicas no pueden cerrar, la consulta no puede cerrar, incluso en muchos médicos y en muchos terapeutas o muchos personal de salud aumentó la consulta porque empezamos a ver muchísima sintomatología importante que no se puede decir, bueno, lo cito en 2 meses, cuando estás viendo que tiene un tipo de control, ¿no? Y tiene problemas, perdón, de control y que tiene riesgo a lo mejor de cometer algún tipo de agresión a sí misma, ¿no? La dificultad de concentración y del contacto con los demás, pues eso es lo que yo les mencionaba hace rato, ¿no? La dificultad a lo mejor y el perder el hilo de, pues de repente no ver a los pacientes, no ver a los usuarios, no ver a las personas y de repente empiezan a llegar poco a poco, pues sí pierdes el hilo, ¿no? Aquí nosotros en el área de urgencias estuvimos varios meses con muy poco paciente directamente, estuvimos con paciente a lo mejor muy grave, que pues el paciente grave pues no puede hablar, pero hablábamos con los familiares y de repente empezaron a llegar otra vez poco a poco los pacientes y empezó a convertirse en un medio hospitalario de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un hospital de concentración de tercer nivel donde empezamos a recibir un montón de pacientes de todos lados y de todas las patologías, pero ojo, ahora tenemos que a lo mejor no de golpe hablar al familiar como normalmente lo hacíamos, inmediatamente recibirlo, inmediatamente darle los primeros auxilios, sino primero tienes que pararte y decir, a ver, necesito proteger yo para poder ayudar al familiar. Y eso se torna algo mal visto en muchas ocasiones, porque en algunos otros medios está juzgado como, ay, qué egoístas, ¿no? O sea, estás viendo que se muere un paciente afuera o estás viendo que está en la puerta, que no puede respirar y no lo puedes pasar. Y le cuesta mucho trabajo a las personas que no están en el medio hospitalario entender la razón de por qué. Porque un solo paciente puede contagiar a mucha gente y puede poner en riesgo a todos los demás pacientes. O sea, no en riesgo de que se contagien los que ya están contagiados, sino el hecho de que al momento de contagiar a la persona que va a cuidarte, enfermero, trabajo social, a todo médico, todos ellos, lo que va a pasar es que también los pones en riesgo porque esas personas se van a tener que ir en algún momento a cuidarse a su casa. ¿Es egoísta o no es egoísta hacerlo? ¿Es egoísta pensar que nosotros también tenemos que cuidarnos? ¿Es egoísta ponernos antes del paciente? Porque la salud pública, o sea, y todo lo que implica la cuestión de los hospitales y de las clínicas, está visto como que me tienes que atender a la voz de ya sin importarte cómo estés tú. Creo que esta parte de la función de la salud mental tenemos que modificarla nosotros. Por eso les decía que tenemos que cambiar muchos chips que a lo mejor están mal enfocados desde hace muchos años sobre lo que significa la asistencia real social, ¿no? Y digo, no quiero causar ningún tipo de
distrago ni que me digan que algo del gobierno y nada de eso. No tiene nada que ver esto. Estamos hablando de instituciones en donde las personas que trabajamos tenemos que también protegernos, pues porque si no nos protegemos, entonces sabemos que la atención no va a ser de calidad. Entonces imagínense, si ya tenemos el riesgo de algo biológico que nos contagie, ahora tenemos el riesgo emocional de un día a lo mejor llegar al límite y entonces explotar enfrente del paciente o explotar enfrente del usuario o explotar enfrente de nuestros compañeros. Y entonces, como yo les digo a mis pacientes, o sea, esto metafóricamente, imagínate que es una olla express que sin la válvula que regula el vapor y se tapa esa válvula, va a salir volando a la tapa con todo y los frijoles. Entonces, imagínense el trabajo de destapar una caja de Pandora que a lo mejor por propia desidia o por nuestros miedos de que alguien más nos escuche, no hemos querido atenderlo, ¿no? Porque sí hemos tenido nosotros todas estas sintomatologías, ¿no? Donde a lo mejor hemos disminuido la calidad, no la cantidad, sino la calidad del servicio que nosotros hemos dado. Y a lo mejor hemos pedido acciones que no estábamos acostumbrados a pedir o que a lo mejor decimos, bueno, si antes nada más pedí una semana, ahora pido dos, y luego empiezas a decir, no, ya para siempre voy a pedir dos, ya no importa, me voy a ir. Y tienes ganas, me decía mi ex jefa, me decía, tienes ganas de agarrar no sé, un cerillo y encender todo lo que está atrás de ti y salir corriendo, ¿no? Pero desafortunadamente, o sea, al momento de tú pensar de esa forma, tú eres un foco rojo, no es el paciente. Al final, la estrella siempre va a ser el paciente que tenemos enfrente de nosotros. La estrella siempre va a ser aquella persona que nosotros le damos el servicio de calidad. Es esa persona que llega y nos pide ayuda. Entonces, si ellos pueden acercarse a nosotros y solicitar ayuda, ¿por qué nosotros, aunque nos estemos hundiendo entre todo, no la pedimos? Mucho de esto, yo les decía que es como también nos han educado, ¿no? En México tenemos la educación de que estudia, 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 termina la carrera y ponte a trabajar inmediatamente. O sea, en Estados Unidos ustedes saben que hay mucha gente que se puede tomar un año sabático. Yo sé que las cuestiones económicas son bastante diferentes, pero aquí estamos como muy acostumbrados a trabajar. O sea, sales de la carrera y ya inmediatamente te conviertes en una persona laboralmente activa. Que eso funciona en muchas cosas porque el mexicano está muy preparado para la actividad laboral, pero también nos enseñan desde muy jóvenes a escoger a lo mejor una carrera que no sabes si en el futuro va a ser la que vas a querer completamente durante toda la vida. Y por eso hay muchísimo cambio de carreras durante la adolescencia, bueno, durante cuando ya estás en la universidad y en la adolescencia, como que todavía no sabes ni qué cosa escoger. Y todo es porque estamos acostumbrados a ser hormiguitas obreras, pues, o sea, todas aquellas personas que, o sea, se levantan, digo, yo disfruto muchísimo mi trabajo y yo siempre me considero una persona que es una hormiga obrera, ¿no? Pero haciendo la recapitulación ahorita en la pandemia, o sea, ha dejado el ser hormiguita obrera a que yo deje de hacer a lo mejor algunas cosas que también me dan placer. Por ejemplo, tomarte el tiempo para ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú te dedicaste a algo? ¿O cuándo fue la última vez que tú invertiste algo que no sea algo material? Más allá de lo material, el tiempo de calidad contigo mismo. Entonces, estas propensiones a nosotros tener este tipo de síndromes es mucho más común aquí en México. Y es algo que no lo digo yo, el INEGI lo dice, por eso les puse las gráficas desde el comienzo, porque realmente México es uno de los países en donde más estrés laboral existe. A lo mejor antes le decíamos, estaba estresado, o te podían decir tus abuelos o tus papás, no existía el estrés en mis tiempos. Claro que ha existido, siempre ha existido. Lo único que ha cambiado a lo mejor son las terminologías y que se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer que la sintomatología al final es un síndrome que es multifactorial, pero te puede perjudicar en todos los niveles, ¿no? Entonces, hablamos de todas estas personas que a lo mejor pueden tener esta propensión, ¿no? Y podemos hablar nuevamente de la personalidad y es una clase grandísima hablar de los tipos de personalidad de cada quien, pero yo creo que lo que podemos nosotros hacer como un autoanálisis es que tanto nosotros también tenemos esta sensibilidad emocional alta o a lo mejor la necesidad de siempre estar favoreciendo a los otros o que nos aplaudan nuestros propios logros, ¿no? La dedicación al trabajo no es algo que sea negativo. El problema es cuando nosotros no sabemos organizarnos, cuando nosotros mismos no nos ponemos límites para realizar estas actividades. No quiere decir que tú no des el plus en tu trabajo cuando lo gozas, sino a lo mejor que tú agarras alguna actividad
que no sabes completamente hacerla y por decir yo lo hago, te complejas y a lo mejor haces un poco de estrés por esa simple actividad, ¿no? Cuando, no sé, yo tengo a los pasantes ahí de psicología y yo les digo, o sea, tienen ustedes en este tiempo la oportunidad grandísima de decidir a qué se van a dedicar, o sea, no tienen que salir de ley a decir, bueno, yo amo la psicología clínica en el medio hospitalario y me quiero dedicar a eso. A lo mejor disfrutan el hospital, disfrutan a los pacientes, disfrutan la atención, les gusta, pero no se quieren dedicar a esto. Y eso no está mal. Decir, ¿sabes qué? Me gustó el servicio social en el medio hospitalario, pero no me quiero dedicar a eso. Porque también implica el que nosotros sepamos para lo que somos buenos y para lo que no. Sobre todo para lo que tenemos aptitud y lo que tenemos, para lo que no tenemos aptitud. Y todos esos conceptos, cuando hablamos de a lo mejor de tener así como a lo mejor decir, bueno, sí o no, o trabajo en esto, trabajo acá, y todo esto siempre, siempre significa, o tenemos esos pensamientos que creemos que significa debilidad, o que creemos que a lo mejor somos personas inestables, y no, yo creo que todos tenemos, así como los pacientes tienen la oportunidad y el derecho de segundas oportunidades y de segundas opiniones, igual nosotros tenemos eso, ¿no? Más allá de a lo mejor creer que nuestro trabajo va a ser el mejor del mundo y el mejor pagado y hacer estos estándares idealistas con los que a lo mejor estamos cada vez más expuestos también por las redes sociales y todo esto, el dinero implica que tú tienes que hacer un esfuerzo, de una u otra forma tiene que hacer un esfuerzo. Pero ¿qué pasa cuando desde pequeños a lo mejor todo el tiempo estamos estudiando para lograr y para tener este trabajo ideal y este trabajo ideal no llega? Todo esto del tipo de personalidad, de lo que implica a lo mejor estas personalidades obsesivas, estas personalidades perfeccionistas y a lo mejor poco compartidas con las otras personas, son temas enormes de la psicología laboral. Quien a lo mejor esté en psicología laboral y sepa muchísimo o que conozca todas estas terminologías, es una cosa inmensa. O sea, no realmente la psicología clínica nada más o la psicología educativa tiene muchísimas cosas que ver con las cuestiones laborales, sino aquí también a lo mejor en este tipo de trabajos, en los trabajos en los que estamos nosotros actualmente, pues vamos a ver este tipo de problemas que más allá de nuestras ilusiones y con lo que crecemos y con lo que depositamos cuando estamos haciendo nuestras licenciaturas, nuestras carreras, pues también traemos desde pequeños, ¿no? Por eso les digo que más allá de que a lo mejor nada más digamos, bueno, este burnout solamente se da en personas que trabajan 12 horas al día o personas que trabajan muchísimo, a lo mejor en una compañía, en seguros, en petróleos mexicanos, no sé, en alguna otra compañía, incluso transnacional, nacional, internacional. También el medio hospitalario lo sufre, las personas con las que estamos trabajando en este tipo de ambiente lo sufrimos. Y más allá, imagínense que a lo mejor estas personas que estamos en estos medios tenemos todos los signos para desarrollar un síndrome de burnout, ¿no? Una personalidad ansiosa y una exigencia elevadísima en donde tú no te permites fallar, donde tú no te permites a lo mejor que alguien más te ayude. Y entonces lo único que va a pasar es que la sobrecarga del trabajo va a estar abrumadora, en donde no vas a poder realmente tomar una decisión adecuada, vas a ser muy indeciso y entonces vas a tener muchísimos problemas más adelante porque te vas a encontrar con estos medios laborales en donde la exigencia laboral es mucha y donde todos sabemos que ojalá fuera tan sencillo como ver al paciente y ya lo viste y bye, pero no, tenemos estas burocracias que tenemos que seguir porque todo está normalizado, todo tenemos que seguir normas oficiales de salud, norma mexicana del expediente, norma oficial de trabajo, norma oficial de los derechos del paciente, taca, 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 y un montón de reglas que tenemos que seguir. Y a veces eso hace que nosotros perdamos la propia identificación de lo que estamos haciendo, perdidos en una nube de burocracia, en una nube de papelería, y no vemos, pues, lo que yo les decía hace rato, que la brillantez y a lo mejor lo más hermoso que tenemos para trabajar es el que tenemos enfrente de nosotros, sea de la edad que sea, el niño, el adolescente, el adulto mayor. Y entonces empezamos a ver que nuestra percepción del trabajo cambió. Entonces todo lo que iba a ser padre, lo que iba a ser, aunque fuera remunerado económicamente bien, empezamos a perder ese amor al arte, se diría, ¿no? Y entonces empezamos a hacer que realmente empezamos a hacer un trabajo hasta donde nos corresponde y ya no queremos dar más, porque entonces sabemos que si hacemos algo más podemos tener una repercusión incluso laboralmente, ¿no?
Entonces, vamos a tener estas bajas expectativas de qué hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta y valorado como se merece. Hacemos un trabajo y queremos que absolutamente todo el mundo nos aplauda cuando tenemos la necesidad realmente de que sea así, o es una necesidad propia de tu persona, a lo mejor de lo que tú estás viviendo o de cómo emocionalmente te encuentres, que necesitas que a cada paso, así como de kinder, con una rayita te aplauda todo el mundo. En este medio de salud, ustedes saben que lo bueno jamás se ve. Normalmente se ve todo lo malo sale en las redes sociales, sale en el periódico, sale en las noticias, sale en todos lados lo malo. Y lo bueno realmente nunca se ve. El personal de salud fue un personal que fue acribillado durante la pandemia. Cuántas enfermeras no podían ni subirse a los transportes o médicos no podían ni bajarse a comprar algo porque eran agredidos físicamente. Imagínense todo eso, o sea, yo creo que lo hemos dejado como atrás de nuestra cabeza y no hemos hecho como la recapitulación de lo que vivimos. Fue muy difícil. Yo particularmente vivo, aquí tiene su casa en Tabasco, vivo en una zona en donde hay muchos fraccionamientos y me acuerdo que en algún momento, o sea, yo tengo unas cámaras de seguridad en las puertas y me acuerdo que yo veía como toda la gente que sabía que yo estaba trabajando en el hospital al principio de la pandemia no quería ni pasar enfrente de mi andador porque pues yo creo que les iba a dar COVID pasar enfrente del andador. Y todos esos miedos que decimos, oye, qué bárbaro, ¿no? Qué feo, pues son miedos irracionales al final, pero si lo pensamos, es la pura, a lo mejor, no quiero sonar peyorativamente, pero es la ignorancia de cómo funciona un medio hospitalario, ¿no? Entonces, todas estas agresiones al final sí nos cobraron un poco la factura a todo el personal que estamos adentro. A mí me daba miedo que me vieran en la calle con la bata, me la quitaba inmediatamente de salir. Es más, cuando nosotros estábamos trabajando durante la pandemia, incluso nos recomendaron eso, ¿saben qué? Vénganse con ropa quirúrgica si pueden y antes de salir del hospital, retírense toda la ropa porque pueden tener riesgo de agresión. Imagínense, tanto fue así. Bueno, yo creo que está conectada una compañera mía, de la cual aprecio muchísimo, y no me va a dejar mentir. Tanto fue así el terror que todo el personal de salud teníamos, que incluso los de la Guardia Nacional están cuidando todavía los hospitales. Eso no sabemos nosotros cuándo los van a quitar. ¿Por qué la Guardia Nacional está cuidando los hospitales? Porque no sabíamos hasta qué punto las personas que pasaban realmente podían hacernos daño. ¿Eso causa el burnout? Claro que sí. Es un estrés extra, aparte de todo el estrés que vives adentro. Y eso se ve, no. Y eso se habla, no. El personal de salud lo dice, no. ¿Por qué? Porque entonces yo les digo, no, nosotros en el medio hospitalario, en el medio de consulta, en el medio clínico, los que vemos pacientes de cualquier tipo, somos un sistema familiar, si lo quieres ver así. Al final, todos pues nos conocemos, la mayoría, todos sabemos de qué pie cojeamos cada uno, cómo trabajamos, etcétera, pero al final todos giramos alrededor del sol. El sol es nuestro paciente, el que sea, es nuestro paciente. Entonces todos vamos girando alrededor de nuestro paciente, todos vamos cubriendo las necesidades que nuestro paciente tiene y todos vamos girando, si bien nos va dentro de nuestras propias necesidades, ¿no? Aquí la diferencia que a lo mejor en los roles familiares, yo siempre lo digo, que los roles familiares se van modificando, aquí el rol nunca va a modificarse, porque siempre va a ser el paciente el que sea lo más importante para nosotros. El problema es qué pasa cuando nos tenemos que enfrentar como personal de salud a estos escenarios, en donde son escenarios muy tristes, son escenarios en los que lo estamos viendo y estamos normalizando lo que vemos, pero no es normal. O sea, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, que trabajamos en medios hospitalarios, tratas de explicarle a tus familiares lo que haces y te dicen, no, no me cuentes, no me cuentes, mejor no me digas nada, ay, qué horrible trabajo, ay, no, cómo aguantas, ay, cómo puedes? Pues porque a eso te dedicas, o sea, alguien lo tiene que hacer, lo vas a hacer tú y tú lo haces de la mejor forma. Entonces, ¿por qué somos más afectivos a lo mejor, o somos más, es comúnmente que nosotros entre los propios que trabajamos en los medios seamos más cómplices y más amigos de nosotros mismos, de las personas que trabajamos igual, porque al final somos los únicos que van a comprender lo que se ve adentro. No son escenas sencillas, el paciente grave, el paciente intubado, el vestirte como astronauta para poder entrar. Ahorita pues ya no se visten tanto, ¿no? Ya casi no nos vestimos
pues nada más con los cubrebocas, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, todas estas escenas en donde pues al final el paciente grave sigue siendo el paciente grave, o estas escenas en donde desafortunadamente el paciente adentro del covitario o el paciente grave fallece y ya no puedes tú cumplir las cosas extras que tú hacías o los puntos que le querías brindar al familiar para poderlo a lo mejor darle un poco de confort y darle un poco de apoyo, ¿no? En donde pudiera ver a su familiar al final. Y ahora ya nada de esto existe. A eso súmenle que muy probablemente alguno de ustedes, espero en Dios que no, pero muy probablemente alguno de ustedes tuvieron una experiencia desafortunadamente cercana de COVID con alguien, a lo mejor les dio COVID, bendito Dios y espero en Dios que no les haya pasado nada, pero conocimos a alguien, siempre conocimos nosotros a alguien que no le fue tan bien, y al final este paciente o este amigo de nosotros, trabajador del hospital, tuvo que regresar al medio hospitalario a seguirle trabajando cuando supo que a su familiar le pasó exactamente lo que está viviendo. Entonces, desde el punto donde nosotros hablamos de todo el estrés laboral que el medio hospitalario genera y que a lo mejor la gente afuera no puede imaginarse, ahora nosotros nos enfrentamos a esta realidad un poco más compleja, en una realidad en donde parece algo rarísimo y que decimos, bueno, pues nosotros somos a lo mejor los que trabajamos en los hospitales, somos las personas más cuerdas y más firmes y con más resiliencia que hay en el universo y nos encontramos que no, que nosotros también como cualquier otro individuo vivimos estas etapas del duelo que todo mundo sabemos, en donde empezamos nosotros a navegar con estas etapas durante el tiempo de la pandemia, durante esta parte en donde el burnout silenciosamente empieza a gestarse, empieza a instalarse incluso en nuestras propias actividades y empezamos a notarlo cada vez más. Pero el problema es precisamente que nosotros no nos damos cuenta que necesitamos la ayuda. Entonces, hace muchísimos años, unos 40, existió alguien que se llamaba Maslow, que ustedes lo conocen, y nos hablaba de esta pirámide, que la hemos visto, bueno, los psicólogos, los que somos psicólogos, la hemos visto hasta por debajo de las piedras, ¿no? En donde se habla de la autorrealización, cómo tú vas a llegar a ser la persona más cálida, más cordial con tu usuario, cómo tú no vas a tener estrés, cómo tú vas a ser una persona feliz a nivel laboral, cuando lo básico desde abajo no está cumplido, cuando tú te sientes estresado, cuando no te alimentas adecuadamente, cuando no te volteas a ver y piensas que hay algo emocional y conductualmente tuyo que no está bien, cuando no tenemos lo básico bien armado. Entonces, ¿cómo pretendemos armar este Jenga de emociones y de conductas si lo de abajo es completamente inestable? Entonces, yo quisiera saber, o qué opinan ustedes, bueno, ahorita lo veremos al final, si nos da tiempo. O sea, ¿el personal de salud es el mejor o el peor paciente? Yo creo, en mi experiencia, todo esto es a nivel completamente personal, que somos muy difíciles como pacientes. Nosotros somos muy reacios a necesitar de la ayuda del otro. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ser los que brindan la ayuda de cualquier forma, en cualquier sentido, en cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier profesión, pero que trabajemos en medios de salud, somos tan reacios y estamos tan acostumbrados a ser los que ayudan a los demás o a los que guían a los demás o los que orientan a los demás, que al final nosotros, esta palabra paciente que habla de paciencia, es lo que menos tenemos. Y entonces entramos en estas partes que al ser a lo mejor el peor paciente o no estar como completamente, pues no sé, a lo mejor visto o sabido de nuestras propias emociones, no ponerles un nombre a nuestra emoción, así como nos enseñan desde chiquititos, ¿no? Cómo manejas la ira en niños, cómo manejas el enojo, cómo manejas los berrinches, cómo manejas la tristeza, pues poniéndoles el nombre. Y a estas alturas del partido realmente nosotros somos los pacientes ideales. Si llegáramos a un medio hospitalario, necesitáramos la ayuda de otros, nosotros o sea, nos pondríamos en la categoría de ser buenos pacientes o malos pacientes, porque a veces nosotros al momento de estar dando y servir al otro nos olvidamos de la primera persona que tenemos que atender, que somos nosotros mismos. Y entonces todo esto lo que ha causado a nivel tanto nacional como mundial son estas estadísticas inmensas. La verdad lo iba yo a poner, pero dije, no lo voy a poner porque la verdad cada vez veo que la estadística cambia. ¿Cuántos suicidios hemos visto? ¿Cuántas autolesiones hemos visto en personal de salud? A lo mejor yo no digo que no existían, pero ahorita se han incrementado. O sea, estaba viendo la encuesta de INEGI hace una semana, un poquito menos que estaba haciendo la presentación, y es una cosa que ha crecido el 40% en un año. O sea, porque de tanto estrés que tenemos, de tantas cosas guardadas y de tan poca
ayuda que solicitamos. La importancia de la salud mental y estas pláticas que se hacen, pues no es para enseñar el burnout, taca, 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 la sintomatología, ta, 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 ta. No, yo creo que es más para que nosotros hagamos el análisis de en qué punto nos encontramos nosotros y que si solicitas ayuda, se te va a dar y que si la necesitas, no eres débil y no eres un mal profesionista, porque hemos visto a muchos de nuestros compañeros a lo mejor en situaciones bastante malas emocionalmente y cuando nosotros les hemos extendido a lo mejor la mano o hemos pensado o decirles, oye, ya, pues échale ganas, ¿no? El famoso échale ganas que todos los psicólogos lo odiamos. O sea, todas estas eufemismos que utilizamos como para levantar el ánimo, pero esto no es para levantar el ánimo. Esto es una conducta de muchísimo riesgo psicosocial. Y las incidencias, de verdad que les iba yo a poner las escalas y todo, pero dije, ¿para qué? Porque yo creo que ya sabemos en qué nivel estamos y sabemos cómo esta pandemia y este encierro y estos niveles de estrés en los que estamos sometidos desde hace más de un año, pues un poco más de un año, nos han llevado a pensar o hemos visto algunos compañeros de nosotros que realmente se han visto en la cuerda floja y que han sentido que, o sea, que ya no tiene caso seguir aquí. Incluso muchos de los compañeros de mayor edad que se han intentado a lo mejor jubilar o han querido jubilarse, pues ahorita ya se quieren ir porque el propio hospital genera muchísimo miedo. Y ese miedo que constantemente estamos expuestos también genera mucho estrés. Entonces, el personal de salud deberá ir al psicólogo. Si yo les hago una encuesta ahorita que levanten la mano, ¿cuántos de los que estamos aquí han ido al psicólogo? Yo de verdad espero que la mayoría en algún momento de nuestra vida nos hayamos atendido, porque la salud mental es súper importante. Y yo les digo, estos escenarios, la línea de atención que tiene la Asociación Mexicana de Psicología Hospitalaria, no es para quemar, mira, el doctor del Centro de Salud de Morelos o el doctor del INP, que aunque es una eminencia, no es eso, es el hecho de que sepan que la atención solamente está a levantar un teléfono, a mandar un mensaje, al escribirle a alguien, a solicitar una cita y al buscar que si resolvemos lo que tenemos atorado, podemos nosotros dar muchísimo de nosotros. El problema se ha generado también por el hecho de que somos los primeros que juzgamos a los demás. Es muy sencillo a lo mejor pensar en nuestro compañero, está amargado, hoy no comió, hoy no le dieron de comer, hoy viene enojado, hoy viene, somos los mejores a veces en el propio medio en el que trabajamos, que juzgamos al otro sin importarnos o a lo mejor ponernos a pensar lo que realmente está pasando con él. Y de ahí lo ves a alguien que lo ves mal, que lo ves raro, no le dices, oye, ¿estás bien? Oye, no necesitas algo. O sea, ¿por qué hay tantos homicidios, secuestros, asaltos y todo eso? Porque socialmente a nosotros a todos los seres, los individuos que estamos en este siglo, nos ha dejado de importar el otro. No nos importa si el otro se cae, no nos importa si el otro lo abusan, no nos importa si el otro lo golpean o lo asaltan, no nos importa el otro. Y lo podemos ver en nuestro mini mundo que es los medios laborales, en donde nos hemos dado cuenta que realmente el otro no es tan importante. Ahora, ¿hay modelos de intervención para esto? Sí. Nuestro lugar de trabajo lo hace, no lo sé. O sea, yo podría decir, bueno, a lo mejor ahorita grupal, de forma organizacional, pero esto ha sido siempre solamente por la cuestión de la pandemia. Y más allá de la pregunta, ¿esto seguirá siempre o solamente será un tiempo, así como límite de, bueno, ya se terminó la pandemia, ya no tienen que usar cubrebocas y ya otra vez todos como caballos mirando hacia adelante? ¿O esto nos va a servir a nosotros para que fomentemos con los demás este tipo de intervenciones? Porque pues sabemos que a nivel individual tú puedes ir a terapia y puedes hacer muchísimas otras cosas para lograr estos niveles de relajación. Las terapias a lo mejor alternativas, no es que yo comparta algún tipo de terapia alternativa, pero a lo que voy es que a lo mejor una meditación guiada, a lo mejor estos ejercicios, a lo mejor de respiración profunda, que puedan lograr calmarte en tu medio laboral, pueden ser pues bien estructurados y bien cimentados, acompañados de un proceso terapéutico todo, pues también podría funcionar, ¿no? Porque aparte, o sea, ¿cuántas de estas actividades realmente hacemos nosotros en nuestros lugares de trabajo? O sea, te dicen, párate 5 veces
en la jornada. Más tardaste en pararte y en irte a lo mejor a tomar agua, a tomar refresco aquí en Tabasco, que hace un calor horrible y ya te están voceando, ya te están buscando y dices, no, pues entonces me muero. Aquí está fallando tú como individuo o la institución que no te permite tener estos espacios en donde tú también manejes y te entrenes con estas estrategias para manejar y controlar el estrés. Un estrés que a lo mejor siendo manejado de forma adecuada no tiene por qué llegar a convertirse en un síndrome que necesita una atención un poco mucho más especializada y que más allá, si no se controla, vas a terminar teniendo toda la batería y todos los kilos de tanto el terapeuta como inclusive a lo mejor algún tipo de farmacoterapia, ¿no? A nivel grupal, pues yo creo que estos escenarios en los que estamos ahorita, por eso nuevamente les agradezco que estén aquí. Yo sé que es martes y es difícil a lo mejor poder estar todos con la concentración. Hay muchos que son mamás, que son papás, que son hermanos, que cuidan, que esto, que el otro, y que están incluso trabajando y que no pueden, pero por esto, este tipo de pláticas que se van a realizar es precisamente para eso, para buscar sensibilizar desde lo más básico de nosotros hasta lo más comprometido, a lo mejor un poco más de lograr estos compromisos con la atención de la salud mental, porque si nosotros nos dedicamos, si alguno de ustedes, los que me están oyendo, son psicólogos y nos dedicamos a esto, pues somos los primeros que tenemos que trabajar esto, ¿no? Y a nivel grupal esto es lo que se tiene que realizar, o sea, que sepas que hay alguien que está a lo mejor del otro lado de la República, por ejemplo, aquí en Tabasco, que está viviendo una situación similar. Muchísimo que durante la pandemia estuve en la Asociación de Psicología Hospitalaria aquí, pero también estuve en una asociación de psicología panamericana y me sirvió muchísimo para poder explicar o a lo mejor tener personas que estaban viviendo las mismas situaciones que yo y estar como en el mismo nivel y no sentirme yo como aislada aquí encerrada en la casa, que al final, bueno, pues todos no queremos estar en nuestra casa, pero no de esta forma, no en donde es prohibitivo incluso hacer muchas cosas. Si ustedes a lo mejor no conocen cómo funcionó la cuestión de la pandemia acá, pero acá en Tabasco estuvimos incluso que todo estaba cerrado a las 8 de la noche, que había muchas cosas que no podíamos acudir, las personas adultas mayores no podían entrar a los súper, no podían entrar a las farmacias. Entonces, todas estas prohibiciones generaron muchísima angustia y muchísima ansiedad a toda la persona en general. Ahora imagínense aquellas personas que, por ejemplo, salías a las 6 de la tarde y ya no podías encontrar incluso transporte. Aquí hubo muchísimo problema con el personal de salud y se tuvo que poner transporte específico para el personal de salud para que pudiera llegar a su casa. Entonces, a lo que voy es que este tipo de eventos, este tipo de pláticas en donde nos encontramos a lo mejor a distancia, pero muchísimo más cerca, sirve como un tipo de terapia grupal en donde nosotros vamos a fortalecer a lo mejor los vínculos con alguien más que está del otro lado, ¿no? Y organizacionalmente, pues sería, yo creo que lo más padre si todos los lugares donde nosotros mental voltearan a ver que es importante que haya un psicólogo laboral, en el medio laboral. Yo sé que suena redundante, porque, por ejemplo, muchas veces nos confunden a nosotros como psicólogos clínicos dentro del ambiente hospitalario, del ambiente de salud, y nos piden, oye, hay que darle, no le puedes dar terapia a fulanita de tal que se encuentra en, no sé, en inhaloterapia o en recursos humanos, pero nosotros directamente no podemos ser juez y parte, o sea, tenemos que lanzar o poner ciertos límites en donde nuestra asociación o nuestra organización o nuestro lugar de trabajo, pues, ellos nos planteen a alguien externo que pueda funcionar y pueda ejercer ese tipo pues de ayuda terapéutica, ¿no? Sobre todo porque hay que reestructurar y diseñar muchos escenarios de salud que ahorita, pues yo creo que todos hemos estado apenas aprendiendo de cómo se va a reestructurar todo poco a poco, o si esto va a durar para siempre, si ya no va a existir, por ejemplo, un servicio de infectología, por así decirlo, y ahora va a ser todo COVID, o todo paciente respiratorio con fiebre se va a tratar igual como sospechoso, y si eso va a ser para absolutamente todo. Entonces, cada vez que llega un sospechoso o que tú la atiendas y el niño, porque pues ya no sabes si es o no es, te vas a enfermar. Entonces,
todo esto se tiene que instaurar, se tiene que resignificar, tenemos que delimitar estos estilos de trabajo, tenemos que seguir algún tipo de control, a lo mejor las reglas y límites que marcan las asociaciones mundiales y la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero también tenemos nosotros que en nuestro propio lugar de trabajo tratar de juntarnos y de organizar de una manera en donde el estrés y todas estas cuestiones que nos generan mucho más preocupaciones, miedos irracionales, pues tampoco se salgan de control, ¿no? Obviamente, pues esto sería como lo utópico, ¿no? Donde los altos mandos te apoyen a la persona obrera, en donde te apoyen de muchas otras formas y sobre todo volteen a ver a esta parte de la importancia de la salud mental, porque al final este tipo de síndrome solamente es un síndrome que no es nuevo, como les dije, no es algo que ahorita se esté dando por moda, sino que es un evento netamente de carácter laboral. O sea, esto no se crea en ningún otro escenario que no sea laboralmente. Entonces, estos condicionamientos que estamos constantemente enfrentándonos y a lo que nos acostumbramos es lo que genera que esto aparezca. Y entonces, si nosotros estamos viendo que el condicionamiento no es adecuado, que es negativo en muchos sentidos, entonces sí necesitamos empezar a buscar el apoyo en instancias a lo mejor un poco mayores, ¿no? Yo les decía que para mí a lo mejor todos los que estamos en medios de salud somos a veces los peores pacientes porque no pedimos ayuda. Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver a nuestro compañero de trabajo como algo más que nuestro compañero de trabajo. Y entonces muchas de nuestras ocasiones, espero que ustedes no hayan tenido ningún tipo de eventualidad, pero acá nosotros tuvimos varias pérdidas laborales, o sea, compañeros de trabajo que al momento de fallecer, la verdad, cimbró el medio hospitalario, ¿no? Entonces te das cuenta que pudiste haber hecho a lo mejor más con él cuando estaba vivo, pudiste haberle ofrecido algo, pudiste haberlo ayudado, pudiste haberlo apoyado, pudiste haberle sonreído a lo mejor una vez más, pudiste haberlo tratado con un poco más de respeto, con un poco más de aprecio a su trabajo, o cuándo fue la última vez que tú como trabajador le dijiste algo positivo a alguien que trabaja contigo, o cuándo es que tú como jefe le dijiste algo positivo a quienes están debajo de ti por jerarquía laboral. ¿Cuándo? Entonces, yo creo que esto tenemos que modificarlo desde nosotros mismos. Tenemos que modificarlo desde el hecho de creer que esta pandemia nos tiene que cambiar algo, o sea, tiene que cambiar algunos aspectos de nosotros como hormigas obreras, pues. Sí puede ser una hormiga obrera, pero puede ser una hormiga obrera feliz, con otras hormigas obreras felices y todos trabajando en control y trabajando felices juntos, pues. Al final no es que esté malo ser una persona que le guste trabajar, eso tampoco te convierte en workaholic, ¿no? Tampoco te convierte en adicto al trabajo, pero lo que sí tenemos nosotros que delimitar y ayudar es que tenemos que aprender que la salud mental, sobre todo hace unos días que fue el Día Mundial de la Importancia de la Salud Mental, tenemos que ver que ya no podemos nosotros hacernos de la vista gorda cuando vemos que uno de nuestros compañeros no está bien. O sea, creo que tenemos que tenderle la mano y empezar a darnos cuenta que al final, al ser un sistema, como yo les decía, un sistema como si fuese el sistema solar, todos dependemos de todos. De la intendencia, dependemos de ropería, dependemos de la admisión, dependemos de administrativos, dependemos de recursos humanos, todos dependemos de todos. Y no somos nosotros los que vamos a brillar, no somos nosotros la cara del éxito, es el que sale de esa puerta de nuestro medio y al final aquella persona que cuando llega a casa después de una actividad laboral regresa completamente feliz de haber hecho todo lo posible por el paciente, aunque el escenario haya sido el peor. Entonces, quiero ya como para finalizar presentarles un video y espero que les guste.
Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna opinión. Creo que es importante que acudamos realmente a los profesionales cuando sentimos que estamos rebasados a nivel laboral. No nos hace ni menos profesionistas ni más, al contrario, nos hace tener una vida de mejor calidad y poder brindar la atención que debemos de brindar. No sé si alguien tiene algún comentario. Nata, hay unos comentarios en el chat. Nos dice Gloria, yo lo observo en cuidadores familiares por la carencia de equipo de apoyo derivado a la pandemia. Gracias y saludo a todos. Gracias por la invitación, qué hermoso video, excelente charla, muy buen video y muy buena la clase. Muy bien, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, si quieren ponerlo en el chat, estamos aquí al pendiente. Y creo que lo que comentaba Gloria de la carencia del equipo de apoyo derivado por la pandemia sí ha sido muy complejo, ¿no? Sobre todo por igual la carencia de la atención que se ha vivido más allá de las situaciones económicas que está pasando los medios hospitalarios, ¿no?
Aquí yo creo que lo más importante es como entender y brindar el apoyo adecuado a nuestros compañeros. A lo mejor no ser nosotros los terapeutas de ellos directamente, porque eso pues no sé, cuando tú estás a lo mejor muy mal o no visualizas, realmente no estás consciente de lo que tú estás sintiendo y puedes a lo mejor ayudar a alguien más diciéndole, yo creo que deberías de buscar ayuda. Diría mi papá, los consejos se dan siempre con la ayuda ya lista en la mano, ¿no? No nada más ser un consejo por darlo, ¿no? Sino si nosotros podemos brindarles algún tipo de orientación para que acudan a los lugares adecuados y a la atención adecuada, creo que estaremos haciendo nuestro trabajo mejor. Sobre todo el hecho de también entender y hacer como el autoanálisis, que no siempre tenemos que estar bien, o sea, que no por el hecho de ser psicólogos o ser personal de salud tienes que estar perfectamente bien, como yo le decía a Javi, ¿no? Perfectamente y ser las personas más estables, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos que partir desde el hecho que en muchas ocasiones necesitamos ayuda. O sea, yo hablaba y hablo desde mi experiencia privada, desde mi experiencia personal. O sea, el año pasado fue un año muy complejo para mí en muchas cosas, por muchas situaciones familiares, más la pandemia, más el trabajo, y yo me sentí reventar hasta que un día tuve que acudir con un amigo mío que es neurólogo y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, no puedo dormir, no estoy comiendo, no me deja la cabeza en paz, duermo y sueño que estoy en el hospital, me levanto y estoy cansada, o sea, no veo a mis papás, no veo a mis hermanos, o sea, estoy completamente a punto de reventar o hacer una crisis y pues es lo último que se necesita, pues, y que yo necesito. Y entonces me dijo, bueno, yo te agradezco que me tengas la confianza, estás llegando a tus terapias y yo sí, no hay ningún problema, yo estoy llegando a mis terapias ahora virtuales, es mucho más sencillo en vez de ir a Campeche porque mi terapeuta está en Campeche. Y al final, pues me dijo, ¿sabes qué necesitas? A lo mejor que yo te indique algo para que lo puedas tomar. Y lo tomé y lo tomo y no pasa absolutamente nada. O sea, sigo exactamente igual mentalmente, funcionando bien. La única diferencia es que no me siento rebasada, no siento que se me va a caer el mundo encima y no pasa nada. O sea, pedir la ayuda no hizo que yo dejara de ser profesionista o que dejara de atender a los pacientes o que los atendiera de peor calidad para nada. Y esta experiencia se las doy yo a ustedes para que vean que, o sea, incluso el propio psicólogo puede pedir la ayuda y no te hace ni mejor ni peor, pues al contrario, porque al final se tiene como estos mitos en donde pensamos que el psicólogo no te puedes enojar, no te puedes poner triste, no te puedes poner ansioso, no te puedes poner agobiado, no puedes porque tú eres el que manejas todos estos escenarios a nivel del psique, ¿no? Pero al final, pues también somos personas que sentimos, personas que queremos, personas que tenemos nuestros propios bagajes, personas que tenemos miedos y todo. Y creo que desde ahí es donde parte, pues, el hecho de que nos demos cuenta que la atención psicológica y la atención mental y la atención a la salud mental es súper importante para que nosotros como expositores de esto también lo hagamos por nosotros. Claro, totalmente. Muchas gracias, Nat. Recibimos ahora sí que puros buenos comentarios sobre la plática. Gracias a todos los que se conectaron. Vamos a mandarles vía correo por donde recibieron el link. Vamos a mandarles una encuesta de satisfacción. Por favor, si nos pueden ayudar a llenarla, de verdad que nos ayudaría muchísimo. Como les decíamos, vamos a tener estos eventos de manera rutinaria. Esto ya va a ser parte de nosotros, ¿no? Este programa de No hay salud sin salud mental. Entonces, pues bueno, vamos a seguir dando estas pláticas y demás. Si alguien tiene alguna sugerencia o algún comentario, igual siéntense libres de mandarnos un mensaje en redes sociales o directamente en nuestra página. Esta plática igual la vamos a subir a YouTube, entonces les vamos a mandar también el link. Nat, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu excelente exposición y ponencia y pues ahora sí que espero vernos pronto. Gracias a todos. Gracias a todos y que pasen buenas noches y buena semana. Muchas gracias.